Hare Krishna. Saludos para todos. Buenas tardes. Hoy nos encontramos en jueves, a ver, 9, vamos a ver. Sí, jueves. Jueves 9 de julio del 2020. Y estamos desde aquí, desde el templo de la ciudad de Panamá. Vamos a ver, el martes anterior, o sea, hace un par de días, iniciamos con este tema de los diferentes niveles, si podemos decir, las diferentes posiciones del Bhakti. Y bueno, trataremos hoy de abordar el mismo tema y sí, tratar de ampliar un poquito más el asunto de el Bhakti, el servicio devocional al Señor Supremo, las diferencias entre el servicio devocional, que es al Señor Supremo, y la caridad, que alguna vez hablamos de eso, si ustedes recuerdan. Alguna vez planteamos esas diferencias entre el servicio devocional y la caridad, que son dos cosas en apariencia pueden ser iguales, pueden parecer iguales, pero en fin de cuentas el resultado de ambos es distinto. Recientemente, la semana anterior, hablamos de las actividades que favorecen el Bhakti, las actividades que destruyen, podemos decir, el Bhakti. Y ayer nos centramos en eso, ¿no? El martes, hace 2 días, nos centramos en hablar de las diferentes posiciones que tienen las diferentes personas o los diferentes individuos que pueden aspirar o pueden ejecutar el Bhakti. Y como leímos del Bhagavad Gita, una sección bastante importante, en realidad el capítulo 12 es un capítulo bastante central, ya que el capítulo en sí mismo se titula El servicio devocional. Si estamos estudiando el tema del servicio devocional en el Bhakti, ese capítulo 12 de la Bhagavad Gita se titula tal cual, El servicio devocional. Y en ese capítulo leímos lo del martes anterior, ¿no? Las diferentes posiciones desde las cuales se puede iniciar un acercamiento a Dios, que en fin de cuentas culmina. Y también esto está relacionado con los temas que se han estado hablando estas mañanas en el Bhagavatam. Mañana todavía se seguirá hablando del tema, de cómo hay diferentes, ¿cómo sería la palabra? Diferentes niveles de profundidad mediante las cuales puedo tener diferentes percepciones de Dios. Puedo tener una relación con Dios a niveles más profundos. Y en realidad el Bhakti está puesto para poder experimentar un relacionamiento con Dios bastante real, por un lado, bastante real y bastante vívido. Así que comenzamos. ¿Ustedes sabían que el capítulo 12, no sé si todos tengan en su casa Bhagavad Gita, pero ¿ustedes sabían que el capítulo 12 se titula así, El servicio devocional? En realidad los 6 capítulos intermedios, comenzando desde el capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12, todos estos capítulos contienen la información más confidencial o la información más íntima de toda la Bhagavad Gita. Si bien son 18 capítulos, pero del capítulo 7 hasta el capítulo 12, ahí está condensado las descripciones más íntimas, podemos decir, de todo este proceso, de todo este sistema, el cual es el Bhakti Yoga. Y en el capítulo 12 recordamos que es Krishna quien está hablando con Arjuna, y para que nos pongamos en contexto, en un momento Krishna le habla a Arjuna de que
sabes que hay que acercarse al Señor Supremo, ¿no? Y Krishna dice, pues se puede observar al Señor Supremo mediante, puedes verme a mí en la potencia del sol. El sol es una representación del Señor Supremo. El mar, que es el cuerpo de agua más grande que existe. Ustedes saben, no sé si a todos les gusta el mar, pero es bastante, sí podemos decir, no como terapéutico, pero bueno, en un sentido sí también. Pero habrá muchas personas, de acuerdo a cada individuo, pero habrá muchas personas quienes se pueden sentar frente al mar o estar en el mar y percibir una conexión con Dios, ¿no? Percibir una conexión trascendental, ¿no? Y Krishna dice eso en la Bhagavad Gita, como pues, yo puedo ser percibido a través del mar, yo puedo ser percibido a través del agua, dice el sabor específico del agua, en realidad lo aporto yo. Y Krishna en el capítulo 10 habla, y el capítulo se titula así, las opulencias del absoluto. Después de haber escuchado que Dios está en todos lados, entonces Arjuna pide a Krishna, estamos en el capítulo 10, Arjuna escuchando la belleza de Dios, escuchando las narraciones de Dios, que las está hablando el mismo Dios. Y en el capítulo 11, entonces, Arjuna pide, por favor, Krishna, yo sé que hay como una forma universal, yo sé que hay una forma tuya, una forma del Señor Supremo, que manifiesta simultáneamente todo lo creado, la forma universal. Y Arjuna pide, por favor, Krishna, muéstrame esa forma universal. Entonces Arjuna despliega frente a Krishna, despliega frente a Arjuna la forma universal, la cual consiste, no sé si todos tengan, si ustedes tienen la Bhagavad Gita impresa, vamos a ver, si ustedes la tienen impresa van a encontrar la forma universal. Yo estaba seguro de haberla visto en este edición. Aquí está. Voy a ponerle aquí un poquito, un momentito. Voy a quitar esto, aquí está. No sé si ustedes están viéndolo, pero Krishna está aquí. Le muestra a Arjuna, que está aquí, le muestra cómo esa forma universal que consiste en tantas personalidades de Dios juntas, y si lo acercara un poco más, si ustedes lo tienen en casa pueden verlo, ¿no? Pero todas esas personalidades juntas, no solamente personalidades de Dios, sino todas las características universales, cósmicas, están dentro de esta forma universal. Y Arjuna, que está aquí en una esquinita, al ver toda esa gigantesca forma, él se da cuenta de que dentro de la forma universal de Dios también existe lo terrorífico, lo desagradable, lo malvado, si podemos usar esa palabra. Bueno, malvado no entra aquí, pero sí, lo terrorífico, ¿no? Y Arjuna está viendo frente a él toda esa forma universal. Y Arjuna dice, Krishna, yo veo que tú eres el Señor Supremo y veo cómo todas las personas están siendo devoradas por ti porque tú eres el tiempo y el tiempo consume todo y al final de cuentas el tiempo devora todo. Y Krishna dice, Krishna, estoy viendo en esta forma universal que tú eres el Señor Supremo y que todas aquellas grandes personalidades en el mundo están rindiéndote homenaje. Y Arjuna queda impactado al ver todo ese despliegue, que era como una mística, era como como un holograma tal vez nos podría ayudar a entender el asunto, era como un holograma proyectado frente a Arjuna. El punto es que Arjuna, después de ver todo esto, le dice a Krishna, Krishna, por favor, muéstrame otra vez tu forma normal de 2 brazos, porque esta forma universal me asusta en realidad. Me asusta porque veo que tú en la forma universal estás devorando todo lo que existe, porque tú eres el Señor Supremo y todo en fin de cuentas se funde en ti. Así que Arjuna pide, por favor, muéstrame otra vez, tú manifiéstate de vuelta como yo te conozco con la forma de 2 brazos, y Krishna lo hace. Y queda otra vez conversando con su amigo.
Termina ese capítulo 11 y Arjuna, movido por todo esto que acaba de ver, acaba de presenciar, Arjuna entonces pregunta, Krishna, tengo una duda. Si tú eres el Señor Supremo, y eso es lo que nos trae nuestro tema a nosotros, Arjuna dice, Krishna, si tú eres el Señor Supremo, él dice, ¿cómo es la mejor manera de servirte? ¿Cómo es la mejor manera de adorarte? Dice Arjuna, pregunta. ¿Te adoran mejor aquellas personas quienes se centran en que tú eres una energía y te adoran mejor esas personas? ¿Cuál adoración es mejor? Dice Arjuna. ¿Aquellos que te conciben a ti como una energía, como una luz? ¿O es mejor la adoración de aquellas personas que te conciben a ti como una persona? Vamos a leer el texto porque eso nos podría ayudarnos a sentar de mejor manera. De hecho, del texto 1 del capítulo 12, ya que estábamos hablando del capítulo 12. Y eso es lo que mueve a Krishna a hablar de las diferentes categorías, podemos decir, de servicio devocional. Arjuna preguntó, después de haber visto la forma universal, entra al capítulo 12 y Arjuna en el texto 1 pregunta, Krishna, entre aquellos que siempre están dedicados a tu servicio devocional y aquellos que adoran a lo impersonal, lo no manifiesto, ¿a quiénes se les considera los más perfectos? Pregunta Arjuna. ¿Por qué Arjuna hace esta pregunta? Sí, es porque allí de primera mano Arjuna, en un momento Arjuna ha tenido la experiencia directa de, por un lado, estar hablando con Krishna directamente, estar hablando con el Señor Supremo, pero 2 segundos atrás acaba de ver esa manifestación gigantesca, enorme y magnífica y sorprendente que a él mismo, al pobre Arjuna, le causó un tanto de temor. Así que Arjuna, al haber visto esas dos, o al haber visto esas dos manifestaciones, a él le queda la duda. ¿Cómo hago? ¿Cuál es el mejor servicio para ofrecer al Señor Supremo? Si sirvo directamente a esta persona con la que estoy hablando, o sirvo mejor a toda esa forma universal más difusa. Por esa razón Arjuna hace esta pregunta. ¿Quiénes son los más perfectos? Dice Arjuna. ¿Los que siempre están dedicados a servirte a través del servicio devocional? ¿O aquellos que adoran a lo impersonal, lo no manifestado? ¿Quiénes son los más perfectos? Pregunta Arjuna. Texto 2. La Suprema Personalidad de Dios dijo que aquellos que fijan la mente en mi forma personal y siempre se dedican a adorarme con fe trascendental, yo considero que son de los más perfectos. Y esto está relacionado con, si ustedes recuerdan, no sé si todos ustedes estaban presente. En la mañana estuvimos hablando acerca del servicio devocional que se presta de manera directa a Krishna. Ese servicio devocional que le regala a uno la información de qué es Dios, quién es Dios. Mañana seguiremos hablando del texto en la clase de la mañana, de cómo las descripciones que se dan de Dios en ese libro, el Bhagavatam, son tan detalladas que promueven y buscan desarrollar en nosotros un conocimiento detallado de Dios y personal y muy cercano de Dios. Así que, y lo mismo que está diciendo Krishna aquí en el texto 2 del capítulo 12. La Suprema Personalidad de Dios dijo que aquellos que fijan la mente en mi forma personal, no solamente aquellos que fijan la mente en el amor, o aquellos que fijan la mente en las buenas obras o los buenos actos, que son, en fin de cuentas, son cosas nobles, ¿no? Pensar en el amor, pensar en la naturaleza, por ejemplo, pensar en la vida, lo bello de la vida, son cosas nobles, sin duda, ¿no? Sin embargo, Krishna, para responder a la pregunta de Arjuna, Krishna dice, aquellos que siempre fijan la mente en mi forma personal, él dice, y siempre se dedican a adorarme con gran fe trascendental, yo considero que son de los más perfectos. Vamos a ver el texto 3.
3 y 4 van juntos. Pero aquellas personas que mediante el control de los diversos sentidos, o sea, siguiendo austeridades, mostrando una misma disposición para con todos, siendo ecuánimes, adoran por completo a esa energía, a esa luz, adoran por completo a lo no manifestado, aquello que se encuentra más allá de la percepción de los sentidos. Lo adoran a Dios como lo omnipresente, lo inconcebible, lo inmutable, lo inmóvil, o sea, la concepción impersonal de la verdad absoluta. Ellos, dice Krishna, que están dedicados al bienestar de todos, al final llegan a mí. O sea, Krishna está respondiendo la pregunta de Arjuna. Arjuna dice, ¿quiénes son mejores? Krishna dice, los mejores o los más perfectos, desde el texto 2, son aquellos que siempre piensan en mi forma personal, dice él. Y luego dice, pero los que adoran a la forma impersonal, al final llegan a mí también. O sea, no deja fuera ninguno de los dos. Texto 5. Para aquellos que tienen la mente apegada al aspecto impersonal del Señor Supremo, el adelanto es muy penoso. Progresar en esa disciplina siempre es difícil para las almas corporificadas. O sea, Krishna dice que para aquellas personas que conciben que Dios es nada más una luz o una energía, o que conciben que Dios es amor, esta mañana hablábamos de eso. Y alguien podría preguntar, sí, pero ¿qué es Dios? No, es que a Dios no se le puede describir, porque no hay palabras que expresen la belleza y la grandeza de Dios. Y ese es el argumento, ¿no? De que Dios es tan inconcebible que las palabras no alcanzan para describirlo. Así que ni nos metamos a describir a Dios porque no se puede. O sea, aquí en este tipo de mentalidad la persona concibe que Dios es algo indescriptible, inmanifiesto, y ¿cómo es la palabra? Se le atribuyen, esa es la palabra. Se le atribuyen a Dios ciertos conceptos como Dios es omnipresente, Dios está en todo lado, Dios está en tu corazón, Dios es todo, Dios es la divinidad, Dios es inmutable, inconcebible, debido a que hay una concepción de Dios, podemos decir un poco incompleta. Falta todavía la concepción personal, la otra parte de que Dios también, sí, es una energía y es amor y es una divinidad y es inmutable, está en todos lados, todo eso sí, pero al mismo tiempo es una persona. Sin embargo, Krishna aquí agrega en el texto 5 que aquellas personas que conciben que Dios es una energía, ok, al final llegan a Él, pero su adelanto es muy penoso, dice Krishna, es muy difícil. Y el progresar a través de ese sendero es muy difícil para los seres vivientes, dice Krishna. Textos 6 y 7. Ya, estos primeros 5 textos nos dan el contexto, nos dan el background de los textos que leímos el martes y ahora los encontramos. De aquí en adelante Krishna va a describir cuál es la mejor manera de adorarlo a Él, ya que el capítulo 12 se titula El servicio devocional. De aquí en adelante Krishna comienza a describir el servicio devocional que se le presta a Él, desde el servicio devocional más inmaculado, así más elevado, más profundo y más estable, y va, como lo vimos el martes, va regresando, dando espacio a todos. Ahora lo vamos a ir leyendo de corrido y vamos a comentar algo al final. Voy a beber un poquito de agua. Listo. Comenzamos con textos 6 y 7. Pero, dice Krishna,
habiendo dicho que es muy difícil el sendero que considera a Dios algo impersonal, habiendo dicho eso, Krishna dice, pero aquellos que me adoran a mí, entregándome todas sus actividades y consagrándose a mí sin desviación, dedicados al servicio devocional y meditando siempre en mí, habiendo fijado la mente en mí, para ellos yo soy el que los salva prontamente del océano del nacimiento y la muerte. Texto 8. Tan solo fija la mente en mí, Arjuna. Yo soy la suprema personalidad de Dios y ocupa toda tu inteligencia en mí. Así siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. Es interesante que Krishna le dice, piensa en mí y usa tu inteligencia y tu mente en pensar en mí. Y Krishna no le dice, piensa en mí y llegarás algún día a la morada trascendental. Sino que si piensas en mí con inteligencia y con la mente, vivirás conmigo, dice Krishna. Vean. Krishna no deja el asunto para más tarde. No es que aquellos que piensan, meditan con la mente y la inteligencia en él, algún día lo alcanzarán. Sino que de hecho ya esa actividad de pensar en Krishna con la mente y la inteligencia es estar con él. Veamos otra vez, texto 8. Tan solo fija la mente en mí, la suprema personalidad de Dios, y ocupa toda tu inteligencia en mí. Así siempre vivirás conmigo, sin ninguna duda. Aunque a pesar de que este significado lo leímos el martes, voy a leer algo nuevamente. Significado del 8. Aquel que está dedicado al servicio devocional del Señor Krishna, vive con el Señor Supremo mediante una relación directa, por lo cual no hay ninguna duda de que su posición es trascendental desde el mismo comienzo. Prabhupada lo dice de vuelta. Vean que Prabhupada no dice, aquel que está dedicado al servicio del Señor Supremo en algún momento lo alcanzará, sino que él dice, aquel que está ya dedicado al servicio del Señor vive con él. Vamos a verlo. Vive con el Señor Supremo mediante una relación directa, por lo cual no hay ninguna duda de que su posición es trascendental desde el mismo comienzo. Es interesante porque esta mañana hablábamos de ello y mañana, como digo, se seguirá tocando el tema en la mañana. Como a través de la percepción directa y a través de la percepción individual directa y la experiencia directa, la persona puede ir dándose cuenta y saboreando cierta cantidad, podemos decirlo, de Ananda. Esta mañana hablábamos de Ananda. Ananda es técnicamente lo que se deriva, el gusto que se deriva de servir a Krishna, que es, Ananda se traduce como bienaventuranza. Así como Nitya Ananda, que es, Nitya es eterno y Nityananda es la bienaventuranza eterna. Así que poniendo en práctica o ejecutando las actividades del Bhakti, la persona, ejecutándolas apropiadamente, la persona entonces encuentra y va progresando y va de esa manera disfrutando, saboreando cada vez mayor cantidad de Ananda, por lo cual es una experiencia, como decíamos, individual y una experiencia vívida del asunto. No es, que es diferente a decir, bueno, ejecuta las actividades devocionales y en algún momento llegarás a sentir algo, pero tienes que ejecutar el bhakti durante cuánto tiempo para que tal vez más adelante, sino que al contrario, las actividades devocionales, debido a que posicionan a la persona en contacto con el Señor Supremo, reportan desde el inicio, ok, tal vez no una cantidad de ananda así al 100% que vas a estar bailando en éxtasis y posiblemente no ocurra así, eso es necesario saberlo desde el principio. Sin embargo, si estoy atento a lo que percibo, si
si estoy ahí tratando de prestar atención a mi interior, me daré cuenta de que sí hay en pequeñas, a veces no solo pequeñas, a veces en grandes cantidades un tipo de felicidad, un tipo de satisfacción, una experiencia que es grata, que es agradable. Y algunas ocasiones se percibe como eso, ¿no? Como tranquilidad, o a veces se percibe como euforia, o a veces se percibe como un cierto tipo de, ¿cómo le podemos poner a este? Como un cierto tipo como de regocijo, si pudiéramos decirlo, como... Son diferentes, hay diferentes maneras mediante las cuales yo puedo percibir en mí mismo que algo está ocurriendo, mientras canto el kirtan, mientras hago algún servicio para Krishna, principalmente mientras estoy haciendo algún servicio para Krishna en compañía de más personas. La cuestión es que es una experiencia directa y posiblemente al inicio esa experiencia no sea así tan diferente, por ejemplo, a ¿qué ejemplo podemos dar? Por ejemplo, si yo me bebo, si ustedes y yo bebemos una botella de alcohol, al cabo de media hora habrá un efecto muy, muy notorio, ¿no? No será sutil, no será un efecto así muy sutil en el cuerpo, sino habrá un efecto eh, real, no real, bueno, sí es real, pero la palabra que estoy buscando es un efecto claro, así, evidente, que incluso hay un observador, una tercera persona, diría, no, estas personas están borrachos, mira, no pueden ni pararse. Así que nosotros tenemos de alguna manera cierta experiencia de cómo al ponernos en contacto con ciertas actividades o ciertas sustancias, como en este caso el alcohol, genera en mí de manera rápida, casi instantánea, genera en mí un cambio de sensaciones, un cambio de estado de ánimo, incluso nuevas sensaciones. Con el servicio devocional no es tan así. No es tan así de que, bueno, estoy cantando, estoy rezando mi yapa y al cabo de media hora voy a estar a que no me puedo ni parar de tanta emoción espiritual. No es tan así el asunto, ¿no? Porque el sistema devocional trabaja de manera distinta. Que, vale la pena mencionarlo, que en las etapas más profundas, ya cuando el corazón tiene una purificación mucho más, eh, ¿cómo es la palabra? Una purificación más profunda, ¿no? Una purificación, el corazón está cada vez más y más pulido. Allí sí, allí sí ocurrirá, según los libros, según los grandes maestros y los libros, en ese estado de purificación completa, sí ocurre que el ananda recibido, esa bienaventuranza espiritual, sí se manifiesta de manera así muy fuerte, muy intensa en la vida del practicante. No solo en la mente, en la vida, sino en el cuerpo del practicante. ¿No? De tal manera que hay un libro dentro de el estudio Vaishnava, un libro titulado El néctar de la devoción. Y ahí se describen algunas de estas características como llegado a un cierto punto, el practicante es golpeado en el buen sentido, es arrasado, arrastrado por esa felicidad espiritual que se manifiesta también en el cuerpo e incluso pierde la noción del cuerpo la persona. Pero eso es mucho más adelante. Por ahora nos compete hablar de los inicios del Bhakti, que es más correspondiente a nosotros. Así que desde el mismo inicio dice Prabhupada, y es así. En realidad en el capítulo 9 también, Krishna le dice a Arjuna que esta práctica del servicio devocional te regala algo conocido como pratyaksa. Lo hablamos también hace unos días. Pratyaksa es una experiencia vívida y clara que ya no tienes que preguntarle a nadie más, sino que es vívida. Tú sabes que aquí adentro está ocurriendo algo que no es normal. O sea, que no es, o sea, es normal, pero no es frecuente, no es común. Tú lo percibes, tú sabes que adentro está ocurriendo algo distinto. Y eso es llamado, Krishna lo llama pratyaksa. Así que voy a leer también, ya que Prabhupada dijo en este texto que
El devoto vive con el Señor mediante una relación directa desde el mismo comienzo. Voy a leer algo que estoy seguro que les va a interesar, les puede sorprender incluso. Voy a traer mi marcador para no perder esto. Aquí está. Vamos a regresar al capítulo 4, texto 24. 4:24. Y vamos a encontrar una afirmación muy interesante de Srila Prabhupada. De hecho, es la última oración, hablando gramaticalmente, la última oración del significado. Con esta afirmación termina Srila Prabhupada el capítulo 4. Vean lo que él dice. No voy a leer todo porque en realidad es un texto grande. Pero la última línea, Prabhupada dice lo siguiente. El Señor es, en definitiva, la persona suprema. Y sus actividades son trascendentales. Aquella persona que entiende esto es una persona liberada desde el mismo comienzo del estudio de la Bhagavad Gita. ¿Qué les parece? ¿Lo leo de vuelta? Ya que, otra vez, el contexto de esta afirmación es que el capítulo 4 se titula El conocimiento trascendental. Y el conocimiento trascendental es muy profundo en un sentido desilimitado. No solamente que yo conozco que soy un ser de luz y la luz suprema es Dios y ya está, sino, en fin de cuentas, el conocimiento más confidencial, el conocimiento trascendental más profundo y más elevado es conocer, como hemos estado diciendo, las características personales de Dios, ¿no? Y ya que el capítulo 4 habla del conocimiento trascendental, la conclusión del capítulo es esta, de conocer a Dios de manera personal. Y Prabhupada dice esto, que lo leo nuevamente. El Señor es, en definitiva, la persona suprema y sus actividades son trascendentales. Aquella persona que entiende esto es una persona liberada desde el mismo comienzo de su estudio de la Bhagavad Gita. Prabhupada agrega esa misma afirmación, casi la misma que él puso aquí, cuando dijo que no hay ninguna duda de su posición, hablando del devoto, no hay ninguna duda de su posición, esa es trascendental desde el mismo comienzo. Lo leí aquello porque habla de cómo desde el mismo comienzo de la práctica del servicio devocional, la posición de esa persona ya es trascendental, incluso a pesar de que yo esté lleno de contaminaciones, lleno de malos hábitos, lleno de tonterías. Pero si puedo ponerme a ejecutar las actividades del servicio devocional apropiadamente, bajo la guía del maestro espiritual, desde el mismo comienzo mi propia posición ya es trascendental. ¿No les parece fantástico? Que no tengo que esperar a que llegue un momento en el que mis actividades sean trascendentales, sino que lo son desde el inicio, siempre y cuando siga la norma, las pautas adecuadas, ¿no? Pero esa posición trascendental es desde el inicio. El detalle es que otro de los retos es que esta mañana también hablábamos del asunto, de cómo nosotros a lo largo de la vida y a lo largo de la existencia material, vidas y vidas y vidas y vidas, hemos pasado por tantas experiencias a través de las cuales hemos sido engañados. Incluso en esta vida tenemos. Algunos tienen mucha experiencia de esto, algunos tienen poca experiencia, de cómo pongo mi confianza en algo, en un banco, por ejemplo, o en una persona, por ejemplo, o en un líder, o en una marca que produce ciertos artículos,
para después de un tiempo darme cuenta de que fui engañado, para después darme cuenta de que a veces se llega a pensar así, qué tonto que fui, cómo puse mi confianza en esto y en esto, en él, en ella, en esta empresa. Alguien me dice, sí, 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 vamos por la derecha, y voy por la derecha cuando me doy cuenta que era el camino equivocado y tengo que regresar para ir por la izquierda. ¿Por qué hice caso? ¿Por qué escuché a esta persona? Me confié tanto. Tenemos tanta esa experiencia, que no solamente en esta vida, sino en otras vidas también, de haber sido engañados cuántas veces, y nosotros mismos, en ocasiones para conseguir un resultado deseado, recurrimos a manipular, a veces mucho, a veces poco, manipular ciertos datos, manipular ciertos hechos para que la otra persona me dé lo que busco, a engañar técnicamente. Desde cosas muy simples, como lo hemos dicho tantas veces, cosas muy simples de que voy saliendo y digo, sí, 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 alguien me está esperando. Y digo, sí, 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 aquí voy ya en camino, estoy ahí a 2 cuadras, pero apenas voy subiéndome al auto, ¿no? Y yo sé que voy a llegar en 40 minutos, pero digo, sí, 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 en 10 llego, 10 minutos. Desde cosas muy simples como esas a cosas más graves, debido a que estamos acostumbrados a que nos engañen y a engañar cuando se nos dice el servicio devocional que usted hace lo posiciona en una plataforma trascendental desde el mismo comienzo. Y es así. Pero en el fondo hay una vocecita que dice, mentira, mentira, no te la creas. Y a veces esa vocecita es grande, a veces esa vocecita es tan fuerte que yo digo, no, yo, servicio devocional. Esa voz llega a ser tan grande, esa voz, que no creo en Dios, en la existencia de Dios, ¿no? Pero, bueno, si la vocecita es más pequeña, incluso puede ser que yo esté ejecutando actividades de servicio devocional, pero en el fondo no termino de creérmela. No termino de creérmela que la actividad de servir directamente a Dios a través de ciertos principios preescritos es una actividad trascendental. Cuando yo le ofrezco una flor, me le ofrezco mis frutas a Krishna, ¿en serio? ¿Dios las aceptará Dios? ¿En serio? Y si prestamos atención, podemos detectar en qué medida esa vocecita está allí dentro de nosotros. Porque la semana pasada hablábamos de cómo tener confianza. Confianza en que si ejecuto las actividades del servicio devocional tal como ahí se están estableciendo, Krishna recibe mi servicio. O como cuando escuchamos que Krishna me extraña a mí. Puede ser que en el fondo hay una vocecita que diga, mentira, eso solamente te lo dicen para convencerte más, para que te vuelvas más rápido un Hare Krishna. Solamente es una forma de engañar a la gente. Pero lo cierto es que es un hecho, que Dios extraña la compañía de todos, ¿no? Todos los que estamos aquí, imaginando que somos un ingeniero, imaginando que somos un doctor y jugando a ser un panameño, jugando a hacer esto, jugando a hacer aquello, cuando en realidad nuestra verdadera vida es en otro sitio, otros roles, otras actividades, y están esperando allá en aquel sitio, están esperando a que mi vida, a que yo retome mis verdaderos roles, ¿no? Y la persona que más está esperando eso es Krishna, es Dios, ¿no? Y como habíamos dicho en otras ocasiones, esto no fomenta el hecho de que los Vaishnavas quieren suicidarse, quieren morirse rápido para irse con Krishna. No fomenta eso, porque, como aquí se dice, aquella persona que está dedicada al servicio devocional del Señor Krishna vive con el Señor mediante una relación directa, por lo cual no hay ninguna duda de que su posición es trascendental desde el mismo comienzo. No es que, como la fortuna es que Dios también está en el corazón y que está en todas partes.
Entonces puedo tener la compañía real y no imaginaria, no es una sugestión de la mente, no es que por tanto repetirlo como, sí, como un placebo, algo imaginario, entonces yo imagino que estoy teniendo una relación con Dios, un relacionamiento con Dios, sino que es una experiencia vívida. Y para poderlo experimentar hay que exponerse, hay que, si alguien quiere experimentarlo, la única manera es dejar un poco de lado dos cosas, tanto el miedo, requiere valor, y dejar también de lado ¿qué más podríamos? Los prejuicios. Ok, vamos a darle. Así como yo y nosotros nos pasa, ¿no? Que compramos artículos, por ejemplo, ya sea alimentos o artículos de cocina o ropa, diferentes artículos compramos en el mercado. En ocasiones, artículos, objetos que los compramos por primera vez. O alguien dice, bueno, yo acostumbro a usar de esta marca, pero hoy no hay, así que voy a comprar de esta otra marca. Todo el tiempo estamos arriesgándonos, todo el tiempo estamos arriesgando a nuevas experiencias, a veces consciente, a veces inconsciente, a veces voluntaria, a veces involuntariamente. Pero ¿por qué no hacerlo con el servicio devocional? ¿Por qué no arriesgar? En fin de cuentas no se pierde nada, preocupada dice. No se pide una cuota mensual, no se pide que firmes algún sitio, no se pide un ritual extraño en donde entregas tu alma, ni nada de ese tipo de cosas. Lo que se pide es que uno pueda sentarse, si uno puede conseguirse un libro como, o este mismo libro y leerlo. Sentarse y poner de lado sus prejuicios y decirle, ok Dios, Señor, Krishna, como uno quiera llamarlo, el Señor Supremo, decirle, aquí estoy. Vamos a ver si es cierto. Voy a leer ese tal libro, ese Bhagavad Gita, y vamos a ver qué ocurre. Y en la Bhagavad Gita se van recomendando cosas, el canto del mantra de Krishna, el ofrecer mis alimentos. Aquella persona que decide descubrir, en fin de cuentas decide darse cuenta si es verdad o no es verdad, solamente se trata de eso. Y habiendo experimentado que es verdad, que sí ocurre algo interesante de manera interna, a nivel interno, pues de ahí en adelante queda en las manos de cada individuo seguir progresando en la medida en la que la persona lo desee y en la medida en la que las circunstancias se lo permitan, seguir progresando. Vamos a leer el comentario de Nicolás. Saludos, Nicolás. En el Upadesamrita, Prabhupada usa 3 ocasiones el concepto de inteligencia superior, que ha sido recibida por el ser humano, y dice que debe ser entrenada para que conozca el Dharma básico. Por otra parte, según he comprendido, la inteligencia debe dominar la mente. Krishna dice en el 12.8, tan solo fija la mente en mí y ocupa toda tu inteligencia en mí. Primero es fijar la mente o entrenar la inteligencia para lograr fijar la mente. Hay diferentes, a ver, técnicamente y, ¿cómo es esta palabra? Hablando en cuestiones, ¿cómo es este concepto? Si lo queremos poner en una ecuación, siempre la inteligencia es mucho mejor. Si fijo mi inteligencia en Krishna, la mente vendrá como un resultado natural. En ese sentido, la mente es mejor fijar la inteligencia. Sin embargo, debido a que hay diferentes tipos de personas y diferentes tipos de individuos, habrá quienes primero necesiten fijar su mente en Krishna y luego vendrá el fijar la inteligencia. Habrá personas que de manera natural busquen fijar su inteligencia primero, porque algunos tenemos la tendencia a ser más mentales y algunos tenemos la tendencia a ser más intelectuales. Así que por esa razón el proceso es individual y requerimos ayuda para que alguien más nos vaya ayudando a determinar esas cosas en mí mismo. Y yo también irlas observando. Pero sí, a fin de cuentas, cada individuo es distinto.
Y sin embargo, aquellos que empiezan fijando la mente, siempre se les recomendará que también suban a fijar la inteligencia también, para que ambos queden cubiertos, mente e inteligencia. Si fijo sola mi mente y no mi inteligencia, estaré más vulnerable, porque la mente se basa en emociones, en estar sí, en lo bonito, en lo agradable y lo desagradable. En cambio, la inteligencia se fija no solamente en lo agradable y desagradable, la inteligencia se fija en lo que me beneficia y lo que no me beneficia. Entonces, ya se subordinas. Puede ser que no sea agradable, pero me beneficia, así que lo haré. Puede ser que sea agradable, pero me daña, así que lo dejo. Es que la inteligencia siempre es más segura, el plano de la inteligencia. Pero si podemos iniciar con la mente, si somos de este grupo de personas que pueden iniciar con la mente, fijar su mente primero, adelante. Fije su mente primero en Krishna y en las actividades de conciencia de Krishna y después, pero no se le olvide fijar su inteligencia también. Krishna, después de haber dicho eso, fija la mente y la inteligencia. Nicolás, las actividades de cantar la japa, hacer las ofrendas a Krishna, por ejemplo, ¿son para ayudarnos a fijar la mente? Sí, señor. Son para ayudarnos a fijar la mente. Porque en general, si bien es cierto, dijimos, hay personas más intelectuales y más mentales, la mayoría de nosotros la mayoría de los seres humanos, tendemos a estar en la plataforma mental. Por esa razón, las actividades que se nos dan son para ir fijando la mente en Krishna. Y después viene el fijar la inteligencia. No después, sino más bien simultáneamente, porque al mismo tiempo Prabhupada nos va recomendando la escucha constante, todo el tiempo, la escucha constante. De hecho, lo dice una y otra vez a lo largo de la Bhagavad Gita, como la escucha es el principal servicio, dice, o la principal actividad, debido a que la escucha nos lleva a eso, al plano intelectual. Y al mismo tiempo que a través de la escucha introduzco a mi intelecto, introduzco todos esos conceptos, al mismo tiempo me mantengo ejecutando actividades que llegan al plano mental. Así que ejercito ambos. El canto del yapa, el rezar mi yapa, el rezar mi rosario, las ofrendas a Krishna, todo eso. Ajá. Porque, si es cierto, esas actividades ayudan a fijar la mente, pero entre más inteligencia tengo, de mayor calidad es mi ofrenda a Krishna, de mayor calidad es mi yapa, de mayor calidad son mis oraciones. Así que van siendo simultáneas. Así que Krishna dijo, vamos a ver el texto 8. Okay. Krishna dijo, fija tu mente y tu inteligencia, y ahí siempre estarás conmigo. No es que vendrás algún tiempo, sino por estar con tu mente y tu inteligencia fijas en Krishna, estás con Krishna. Solamente que hay que pasar ese reto, ese desafío de realmente creerlo. 9. Texto 9. Mi querido Arjuna, conquistador de la riqueza, si no puedes fijar la mente en mí sin desviación, que decíamos la vez anterior como este texto, algunos podemos ir entrando ya en este texto, o sea, entrando en ese grupo de personas que Krishna dice, si no puedes fijar la mente en mí sin desviación, porque yo me encuentro a mí mismo de que sí, a veces pienso en Krishna, pero a veces que estoy incluso haciendo actividades devocionales, pero pensando en otra cosa, ¿no? Así que Krishna presenta esta alternativa para nosotros. Si no puedes fijar la mente en mí sin desviación, entonces sigue los principios regulativos. Porque siguiendo los principios regulativos del Bhakti Yoga, cultivarás el deseo de llegar a mí. Significado del texto 9. Ese amor de Dios se encuentra ahora en un estado latente en el corazón de todos.
Y ahí el amor de Dios se manifiesta de diferentes maneras, pero está contaminado por la asociación con lo material. Ahora, esa es una afirmación importante. La asociación con lo material tiene que ser purificada. Y ese amor natural latente que se tiene por Krishna tiene que ser revivido. En eso consiste todo el proceso, dice Prabhupada. Eso es todo. En eso consiste todo el proceso. ¿En qué consiste todo el proceso? En que la asociación con lo material tiene que ser purificada y el amor natural por Dios tiene que ser revivido. Eso es todo el asunto, dice Prabhupada. En eso consiste todo el proceso. Purificarnos de la asociación material y revivir nuestro amor natural por Krishna. Ahora, en ese mismo significado, Prabhupada dice, ¿cuáles son los principios del Bhakti Yoga? Alguien podría preguntar, y es la pregunta natural. Los principios del Bhakti Yoga, dice Prabhupada, para seguir esos principios se deben seguir bajo la guía de un maestro espiritual experto, levantarse temprano por la mañana, bañarse, entrar en el templo, ofrecer oraciones, cantar Hare Krishna. Luego se deben recoger flores para ofrecérselas a la deidad, preparar comida para ofrecerla a la deidad, comer el prasadam. Hay diversas reglas y regulaciones que uno debe seguir. Debe oírse constantemente la Bhagavad Gita y el Bhagavatam de labios de devotos puros. Esa práctica lo ayudará a uno a elevarse a nivel por Dios. Ahora, el siguiente texto nos deja un espacio para incluso aquellos quienes no puedan ejecutar esas actividades directamente, ¿no? Texto 10. Si no puedes practicar las regulaciones del Bhakti Yoga, las que acabamos de leer, entonces trata de trabajar para mí porque al hacerlo llegarás a la etapa perfecta. Todo esto lo mencionamos el martes, ¿no? Como dijimos, hoy queríamos hacer como un repaso. Si no puedes seguir esos principios regulativos del Bhakti Yoga que ya mencionamos, como levantarse temprano, rezar la japa, cantar en el kirtan temprano en el templo, cocinar para la deidad. Si no puedes hacerlo, entonces trata de trabajar para mí, porque al hacerlo llegarás a la etapa perfecta. Ahora, aquí ya aparece un elemento interesante que también vale la pena mencionarlo. Vean la diferencia sutil. Cuando Krishna dijo en el texto 8, vamos a regresar, fija la mente en mí y ocupa tu inteligencia en mí. Así siempre vivirás conmigo, ¿cierto? Pero en el texto 10, él dice, trata de trabajar para mí, porque al hacerlo llegarás a la etapa perfecta. Aquí ya él pone una diferencia, de que si alguien trabaja para Krishna y sí, alguien no puede seguir, o sea, todos estamos en una condición contaminada por las cuestiones materiales y si yo, no puedo seguir los principios regulativos del Bhakti Yoga, pero empiezo a trabajar para Krishna, llegarás a la etapa, dice Krishna. Al hacerlo llegarás a, no dice Krishna, porque al trabajar para mí estás directamente conmigo, como se le dijo en el texto 8, ¿recuerdan? Esa es la pequeña diferencia que Krishna agrega aquí, pero Prabhupada menciona algo también interesante. Significado del texto 10. Aquel que ni siquiera es capaz de practicar los principios regulativos del Bhakti Yoga bajo la guía de un maestro espiritual, aún puede ser llevado a esa etapa perfecta si trabaja para el Supremo. Hay diversas clases de actividades y uno puede interesarse en ellas. Si alguien no puede sacrificar el resultado de sus actividades, esa misma persona, no obstante, puede sacrificar algún porcentaje de ello para propagar el cultivo de conciencia de Krishna. Ese servicio voluntario por la causa del proceso de conciencia de Krishna lo ayudará a uno a elevarse a un estado superior de amor por Dios, con lo cual se volverá perfecto.
O sea, aquí se está poniendo, Prabhupada está dejando claro de que sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia entre aquellas personas quienes están completamente dedicadas, su mente y su inteligencia dedicadas a Dios, y aquellas que tal vez no están tan dedicadas a Dios de esa manera, pero traten de hacer esfuerzos por servir a las misiones, de servir a la misión de Dios. Si bien es cierto, ambos están relacionados con Dios, pero se está dejando claro que sí hay una jerarquía, que no es lo mismo el estar en un contacto directo con que hacer unas actividades para. Si bien es cierto, ambas posiciones son beneficiosas, pero sí se está hablando de que hay una jerarquía, y eso se quedará más de manifiesto en el siguiente verso. Vamos a leerlo en el 11. Sin embargo, si eres incapaz de trabajar con esa conciencia de mí, dice Krishna, trata entonces de actuar renunciando a todos los resultados de tu trabajo y sitúate en el ser. Es aquí donde Prabhupada dice que... ¿Dónde está esto? Puede que una persona sea incapaz incluso de simpatizar con las actividades de conciencia de Krishna, debido a cuestiones de orden social o familiar o religioso, o debido a algunos otros impedimentos. Si uno se apega directamente a las actividades de conciencia de Krishna, puede que haya objeciones por parte de los familiares o que se presenten muchas otras dificultades. Para alguien que tiene ese problema se le aconseja que sacrifique por alguna buena causa el resultado que ha acumulado de sus actividades. O sea, si tiene dinero, que dé ese dinero o una parte de ese dinero a una buena causa, dice Prabhupada. Si es que alguien, por alguna otra razón, no puede simpatizar con las actividades de conciencia de Krishna. También se observa que cuando alguien ni siquiera está interesado en las actividades de conciencia de Krishna, le da caridad a algún hospital o a alguna otra institución social, renuncia a los resultados de sus actividades arduamente ganados. Es algo loable y aplaudible, ¿no? Alguien quien su trabajo, el dinero que ha ganado, lo aporta y lo da a un hospital, como dice Prabhupada aquí. O no solo dinero, sino su tiempo. Una persona que tiene su tiempo ocupado, pero decide ser voluntario en una buena causa, eso es muy felicitable. Y Prabhupada lo está mencionando aquí. Todo esto también se recomienda, dice Prabhupada, ya que por la práctica de renunciar a los frutos de las actividades, ¿qué pasa cuando? Aquí viene lo interesante. Por la práctica de renunciar, o sea, de ayudar a una buena causa, la mente de uno se purifica de un modo gradual. Y en esa etapa purificada de la mente, uno se vuelve capaz de entender el proceso de conciencia de Krishna. O sea, que Prabhupada está aquí de vuelta haciendo una clara diferencia y una clara distinción de que son buenas las actividades caritativas, son buenas, y aquellas personas quienes están haciéndolas, se les recomienda que la hagan. Porque, ¿cuál es el resultado, dice Prabhupada? De que la mente se purifica, el resultado es que el corazón se purifica de esas personas, y con el corazón purificado podrán acercarse mejor a Dios. No está poniendo, si bien es cierto, las recomienda esas actividades, Prabhupada, y desde el texto 8, Prabhupada no dice, aquellas personas que sacrifican sus posesiones ya están con Krishna, justo en compañía de Krishna. No están así. Se fomentan, pero es diferente de aquellas personas que pueden prestar un servicio directo con sus actividades, con su mente, con su inteligencia. Así que, si bien es cierto, hay una gradación y se nos recomienda diferentes plataformas, al mismo tiempo, no querría decir de que, bueno, entonces ¿para qué me vuelvo un devoto? ¿Para qué me pongo a servir a Krishna? ¿Para qué cantar y rezar el japa? Si puedo dar caridad. Si bien es cierto, se recomienda, no es lo mismo, no está en la misma categoría esas actividades de dar caridad que de servir directamente al Señor Supremo. Que, como decíamos esta mañana, alguien quien está en la plataforma de pensar todo el tiempo en Krishna, en el Señor Supremo,
y su inteligencia fija en esas actividades trascendentales de Dios, no querría decir que se vuelve un apático y que ya no presta servicio a otras personas, ¿no? Sin embargo, el puro servicio social, la pura piedad, lo que me regala a mí es que mi corazón se limpia. No necesariamente estoy en contacto con Dios directo por dar caridad, a pesar de que yo me imagine. ¿Recuerdan que, no sé si todos ustedes estaban presentes cuando hablamos de la diferencia entre una opinión y un hecho? Yo puedo opinar y puedo imaginar, pero los hechos son distintos. Así que la caridad, en la mañana hablábamos de eso también, ofrecida a una buena causa, me ayuda a mí a ser una mejor persona para en su momento poder tener un contacto más vívido, más real con Dios. Pero no es un contacto con Dios directo. Puede ser que yo me siento agradado y satisfecho, y sin duda que, porque el servir a los demás es algo tan natural y tan agradable para el alma. Y es una sensación, es un sentimiento sin duda muy noble, y ojalá que todos pudiéramos ofrecer nuestra ayuda a buenas causas. Sin embargo, no es directamente un contacto con Dios. Y si buscamos ese contacto con Dios, podemos seguir haciendo esas actividades de caridad y al mismo tiempo aprender a ejecutar actividades del servicio devocional. Eso me reportará una sensación mucho mayor que la solo caridad, solamente la caridad. La caridad junto con el servicio devocional reportarán para mi vida una satisfacción mayor. Terminamos con nuestra última afirmación de Prabhupada diciendo que el proceso de conciencia de Krishna no depende de ninguna otra experiencia, porque el proceso en sí mismo puede purificar la mente de uno. O sea, sí, a través de la caridad yo me purifico, pero si ejecuto en sí solamente el servicio devocional, me purifico igual que si estuviera dando caridad. Pero es lo que está diciendo Prabhupada aquí. El proceso en sí de Bhakti puede purificarlo a uno, pero si hay impedimentos para aceptar el proceso de conciencia de Krishna, uno puede tratar entonces de renunciar a los resultados de sus acciones. Y en ese caso se puede aceptar el servicio social, el servicio a la comunidad, el servicio a la nación, el sacrificio por el país, etc. De manera que algún día pueda llegar a la etapa de servicio devocional puro que se le presta al Señor. Así que con eso terminamos, a menos que haya alguna pregunta, un comentario. El servicio devocional al Señor Supremo, el servicio devocional a Dios en su concepto personal, la relación personal, no con una energía, no con una luz, sino con la personalidad de Dios, es una experiencia más vívida y más completa que reporta para el alma una felicidad más completa porque es el relacionamiento más natural, hablar y tener un relacionamiento con Dios. Punto número 1. Punto número 2. Por muy grandes que sean mis actividades caritativas a través de la caridad, a nivel social, por supuesto que es algo magnífico a nivel social. Y repito, ojalá que haya más personas caritativas en este planeta. No estamos aquí censurando la caridad. Sin embargo, necesitamos dejar en claro que la caridad, por muy grande que sea, o el esfuerzo por la nación, por el país, el humanitarismo incluso, se queda muy, pero muy corto en cuanto a tener una relación con Dios. Yo puedo sacrificar mi vida entera por el bienestar de toda la ecología, por ejemplo, de toda una nación. Y ese esfuerzo en sí mismo, y por supuesto que Dios está agradado, sin duda que Dios está contento que ayudemos a los demás. Pero ese esfuerzo en sí mismo no es suficiente mérito para tener una audiencia personal con Dios. Para tener una audiencia personal y un relacionamiento personal con Dios, hay que seguir un cierto sistema. Y el sistema conocido como Bhakti Yoga.
Y el sistema de Bhakti Yoga comparado, por ejemplo, con una institución de caridad, podría parecer que una persona caritativa es más generosa, ¿no? Una persona caritativa que da y tanto y ayuda a tantas personas, da tantos bonos escolares, da tantos alimentos, da tanta ropa para los niños con frío. Podría parecer que esas actividades son más importantes que las actividades de ofrecer un incienso, una flor en el altar. En un sentido eh, material, sí. Es más grande la caridad. Sí, estoy ayudando a muchas personas a que coman a diario. Pero esas actividades de ayudar, de caridad, no son suficientes. Son buenas, pero no son suficientes para un relacionamiento directo con Dios. Un relacionamiento directo y vívido y real requiere seguir ciertos sistemas. Uno de ellos es el canto del mantra, uno de ellos es el ofrecer mis alimentos y comerlos, el escuchar atentamente la Bhagavad Gita. Eso sí me reportará una relación directa con Dios, a pesar de que socialmente no estoy haciendo mucho, podría parecer. A pesar de que socialmente, si yo me pongo aquí, ya transcurrió 1 hora y unos 6 minutos desde que empezamos, y en esta hora completa estuvimos hablando, ustedes escuchando, pero podría parecer de que, bueno, en esta hora yo podría haber estado ayudando a mucha gente, podría estar ahí invirtiendo mi tiempo en ayudar a otros. Así que a simple vista podría parecer más genial la caridad, podría parecer más noble y que agrada más a Dios. Pero si prestamos atención a complacer a Dios directamente, esa actividad nos reporta una experiencia más vívida que una caridad a nivel global. María Lucero, si vamos a hacer caridad, muchas veces no estamos conscientes de la actividad que realizamos y que es para ofrecerla a Dios. Muchas veces se ve a las personas como inferiores y ahí se pierde la limpieza del corazón. Sí, ese es el detalle, es uno de los peligros, María Lucero. Que sí, la caridad es no es solamente darle algo a alguien, sino es todo un proceso, toda una meditación para yo sacar un buen resultado. Porque si en fin de cuentas yo tengo tanto tiempo, tanto dinero para dar y no me presto atención a que en mi corazón se está generando, está gestando y creciendo el orgullo y todo eso, pues la caridad no me está ayudando tanto, ¿no? A veces se hacen actividades, dice Nicolás, caritativas con aportes monetarios, pero en el fin último de ellos es obtener un beneficio en la reducción de impuestos. Exactamente, cosas así, Nicolás. Que la caridad, por ejemplo, ya que terminamos hablando de este tema, hay empresas y en todos los países, no sé si en todos los países, pero en muchos países, según estoy informado, existe el sistema, hablando de los impuestos, de que grandes empresas por ley tienen que dar caridad, tienen que dar dinero a las ONGs, principalmente a ONGs. Y es así como funcionan las ONGs recibiendo dinero. ¿De dónde viene el dinero? De la empresa privada. No viene del gobierno, o a veces sí, pero según entiendo viene de la empresa privada todo el tiempo, para las ONGs. En realidad, una empresa da, y habrá quienes sí, por supuesto, ¿no? Porque vamos a hablar en términos generales, una empresa da caridad porque sí, o porque si es que si no doy caridad tengo que dar impuestos, ¿no? Entonces, y podría parecer más aplaudible, podría ser más felicitable una empresa gigante, una corporación genial, grandísima, que da millones y millones de dólares para diferentes áreas. Podría parecer que esa empresa ayuda más a la humanidad que ISKCON, por ejemplo. ¿Y ISKCON qué hace? ISKCON intenta, en la medida de lo posible, nosotros estamos cocinando algunos almuerzos, pero nuestro alcance es muy mínimo, ¿no? Si hablamos en esta comparación, nuestro alcance, ¿de cuántos podemos decir?
2.000 almuerzos al mes de parte de ISCOM Panamá es mínimo comparado con el impacto que generan algunas de estas grandes empresas dando cientos de dólares, cientos de miles de dólares, a veces millones de dólares para el bienestar de las personas. Sin embargo, la entrega que está haciendo ISCON en realidad es más importante porque el conocimiento trascendental es más valioso que cualquier cantidad de dinero, por un lado. Pero por otro lado, el dar, porque todo esto lo decíamos por los impuestos que mencionaste, Nicolás, que la caridad motivada porque quiero zafarme los impuestos o quiero ganar algo, esa caridad a fin de cuentas no reporta una gran ganancia espiritual para quien lo da. Y de nuestra parte, al menos desde nuestra parte, MISCON, tratamos de ofrecer todo a las personas en general con un sentido de ofrenda a Krishna primero. Con un sentido de primero es una ofrenda a Krishna. Luego una ofrenda a los demás. Y con el sentido buscando complacer, nada más, como un sentido, como una cuestión de deber, complacer. Porque en el mismo acto de ofrendar, quien sale beneficiado es la persona que ofrenda, ¿no? Y esa caridad es distinta. Así que esa caridad, así con un sentimiento, con una visión adecuada, Krishna dice, esa caridad purifica incluso a las almas purificadas. Si ustedes quisieran leerlo, eso está en el 18.5. 18.5 de la Bhagavad Gita, Krishna dice, vean, los actos de ofrenda, caridad y penitencia nunca se deben abandonar. Dichos actos se deben llevar a cabo. En verdad, la caridad, el sacrificio y la penitencia purifican incluso a las grandes almas. Así que no es que estamos hablando mal de la caridad en este momento, sino diciendo que la caridad por sí sola, si no buscamos un avance espiritual, y la caridad por sí sola no es mérito suficiente para tener un relacionamiento real, certero y vívido con Dios, pero sí es un medio. Así que, wow, vamos a parar hasta aquí. Todo esto lo decíamos por los diferentes niveles de los cuales nosotros podemos caridad con conciencia de Dios, así como lo mencionó Lucero, tal cual. Y si podemos hacer caridad con conciencia de Dios y al mismo tiempo hacer ofrendas a Dios, sigo con mis caridades aquí en el plano social y al mismo tiempo hago mis ofrendas a Dios hacia el plano espiritual, hacia arriba. Esa combinación, fantástica. Eso es conciencia de Krishna. Pero sí, puedo hacer caridad con conciencia de Dios y añadirle al mismo tiempo, aparte de la caridad a los demás, añadirle un servicio a Dios, cocinar un poco para algo pequeño para Dios, ofrecerle unas frutas a Dios, ofrecerle un incienso a Dios, cantar una canción para Dios, ofrecer oraciones a Dios, visitar el templo, actividades para Dios directamente. Eso es una combinación fantástica. Ok, entonces terminamos aquí, decíamos cómo podemos observar en este capítulo. Los invito a que, si ustedes tienen tiempo, puedan echarle un vistazo, una lectura a estos versos del capítulo 12. En realidad el capítulo 12 es cortito, son 20 versos nada más. Y les aseguro que si se sientan y tratan de prestar atención a eso que leen, habrá cosas, datos que Krishna va revelando que se nos escapan cuando los hablamos. Así que si tienen el tiempo para hacerlo, les recomiendo leer esos textos, los que acabamos de leer. Todo el capítulo si pueden, si no, desde el texto 6 hasta el texto 12, 6 textos con significado. Les aseguro que lo que hemos hablado todavía se va a ampliar más si hacen el ejercicio. Ok, así que paramos aquí. Saludos a todos. Muchas gracias siempre por su atención. Saludos Nicolás y María Lucero. Y Angie. También Angie anda por acá.
Vamos a ver quién más. Valeria, dices que llegaste un poquito tarde, pero que fue grata para ti la charla. Qué bueno saber eso. Saludos, Valeria. Y Indira también está por aquí. César, no sé si ya te fuiste, pero también saludos. ¿Quién más? Nitya Priya Gopi Dasi. Saludos, Nitya Priya y Madhyamrita Ganga. Que estén muy bien. Nos vemos mañana, 8:15 de la mañana, en el Bhagavatam. Hare Krishna.